Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. ¿Ya está? ¿Ya puedo empezar? Sí, empezamos ya. Bueno, pues si queréis, empezamos. Vamos a ver. Voy a ser muy directo. Voy a presentar a don Pelayo. José Manuel Recio, o Michi, es conocido aquí por don Pelayo. Don Pelayo fue el que impidió, si no me equivoco, que los moros llegaran a Asturias. ¿Es así o no? Si no me equivoco. Como la historia se cambia y cada uno la marca como quiera, pero realmente es... Y otra vez, resulta que no es asturiano. Pero tu familia... porque la otra es de Soria, como Miguel. O sea, fijaros la mezcla de tal. Bueno, pues ya conocéis a Michi. Michi es catedrático de universidad en la Universidad de Oviedo y hace un montón de años que nos conocimos y que trabajamos. Y realmente, ¿por qué contacté con él o él contactó conmigo? No me acuerdo. Porque yo empezaba entonces a trabajar en química teórica computacional en estado sólido. Y creo, si no recuerdo mal, que era en la época de la tesis de Armando. Bueno, pues hace tanto tiempo que Armando este año se jubila. O sea, imaginaros si hace tiempo Armando haciendo la tesis. O sea, que esta es... 34, 35 años. Por ahí. Que empezamos a colaborar el sonido. Bueno, como dice la canción, 20 años no son nada. Vale, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos de aquí de la UGI. A Amanda, que no está, también le doy las gracias porque ha estado dedicándose mucho a esto. Me equivoqué en la presentación que le di a Samantha para cargarla y entonces me vino ahora al café a decir que esta presentación, que solo tiene 4 diapositivas, que es esta, de Todo es química en esta vida, esta de Breaking Bad, esta de que todo es química en esta vida con una secuencia y esta en donde están las fuentes de energía. Es que esta es una presentación que tengo para los institutos. Y me equivoqué, no es esta la presentación, la que... Hay que ir aquí, me parece, ¿no? Vale, pues quítala. Y es... Esta es la... Voy a ponerlo por aquí delante y cuando queráis, mejor a mitad del tiempo que tengo, pues me avisáis y para tener un poco constancia de cómo va, aunque me he puesto aquí el crono para saber un poco el tiempo porque no lo he ensayado de lo que quiero hablar. Y ahí aparece, no sé dónde está el puntero. ¿El puntero cuál es? ¿Será esto? Sí. Tengo que enseñarlo aquí. Bueno, pues aparece el título, aparece la universidad, aparece la Facultad de Química, aparece el mapa de Europa, aparece dónde está Oviedo, más o menos, aparece el claustro de la Universidad de Oviedo, que es de 1604, la Universidad de Oviedo tiene 400 y unos cuantos años, y 20 años más, 420 años, y aquí aparece la imagen de don Pelayo. Que como habéis escuchado en la introducción, pues nosotros cuando hay algún problema, Juan me llama y me dice,
Pelayo, calienta que sales. Que tenemos que actuar, tenemos que trabajar. Bueno, esto es una pequeña broma. Vamos a contar un poquitín. Voy a dividir la charla en dos partes. Una parte va a ser el problema específico de ese telurato de cobre y de titanio y cómo se modela la termodinámica en un sistema que tiene desorden. Pero he querido también, por aprovechar la ocasión, hablar un poco más de cuestiones generales del grupo de Oviedo, el grupo de química cuántica teórica, computacional y teórica de materiales, y para que veáis un poquitín en los campos en donde estamos trabajando, porque yo creo que al nombrarlos pues puede surgir, pues como pasaba con la charla de Miguel, pues a lo mejor asuntos donde veamos interacciones posibles, cuestiones interesantes, espero, y tenéis una idea de por dónde trabajamos ahí en Oviedo, ¿vale? El grupo está formado por 4 o 5 profesores titulares. A veces tenemos más gente haciendo la tesis doctoral, a veces tenemos menos. Trabajamos desde hace muchos años, desde hace más de 20, 25 años, con el grupo un grupo de la Universidad Complutense de Madrid. Está aquí Álvaro, que está ahora profesor ayudante allí en la Complutense. Ese grupo es el grupo fundamentalmente experimental, pero hay gente que se dedica a hacer también computación, como Álvaro, como Fernando. Bueno, todos trabajamos de manera integrada, tampoco las distancias ahora son muy importantes, que estén allí para nuestro trabajo de química computacional, pues a veces las distancias no son tan importantes, ¿no? Trabajamos muy cercanamente unos a otros. Ahí están, gracias a otras personas y otros grupos que participan en las investigaciones, las agencias financiadoras. Bueno, como digo, el outline de la charla va a estar dividida como en dos partes. La primera parte es de los proyectos actuales. Puedo enrollarme mucho sobre esto, voy a intentar ser breve y he elegido solamente algunos de ellos. Y después ya vamos a hablar un poco de los sistemas estos desordenados y cómo nosotros modelizamos y proponemos estrategias para modelizar las propiedades termodinámicas y más cosas de estos sistemas que tienen desorden posicional, que veremos que pueden ser de dos tipos. Entre ellos pueden ser las disoluciones sólidas, también, que seguramente nos afectan porque estamos trabajando en eso. Este es el título, si queréis, del proyecto que estamos ahora nosotros teniendo activo y trabajando, y distinguimos siempre en nuestros proyectos dos partes. Una parte que es la parte fundamental y después otra parte que es la parte de aplicaciones. Tenemos esas dos vertientes. Trabajamos en las dos vertientes y trabajamos, yo creo que avanzando bastante en esas dos vertientes, siempre aportando metodología y aspectos conceptuales dentro de la química y que de conceptos que a veces llamamos que son elusivos, que son difíciles de definir, de cuantificar. El enlace químico, aromaticidad, la electronegatividad, son conceptos químicos centrales, pero que no se pueden medir ni se pueden calcular, no hay operadores para calcular esas magnitudes. Bueno, pues trabajamos un poquitín en aclarar, aportar nuestras ideas y nuestros formalismos de tipo conceptual y también desarrollando metodología. Y después tenemos aplicaciones, como llamamos ahí, materiales para la energía, se podrían englobar casi todos los materiales, ¿no? Dentro de las cuestiones conceptuales de lo que voy a hablar yo, tenemos un nuevo, o se va a crear, estamos creando un nuevo código que se llama el nuevo GRIPS, en el que vamos a meter la enarmonicidad. Tratamos también la presión negativa, que es un concepto que desde el punto de vista experimental pues a lo mejor es también más elusivo y desde el punto de vista teórico lo podemos discutir. Estamos en contacto y desarrollando cuestiones sobre algoritmos evolutivos de predicción de estructuras cristalinas, que son muy importantes. Y después siempre hemos estado trabajando en la topología de campos escalares relacionados con la solución de la ecuación de Redinger, la energía y la función de onda. Son campos escalares que están basados en la densidad electrónica, como la propia densidad electrónica, como la función de localización electrónica. Hay otros campos escalares que están más relacionados con la energía, como puede ser la presión química, como función escalar. Y ahora he pedido una estancia en Suecia, en la Universidad de Chalmers, donde estuvieron Alberto y Fernando, con el profesor que les dirigió, que se llama Martin Ram,
para trabajar y para incorporar otra nueva función escalar que tiene que ver con la energía-densidad promedio, que es una magnitud nueva que seguramente puede darnos alegrías para tratar un poco, como digo, las soluciones de la ecuación de Redinger. La topología significa saber cómo esas funciones, dónde tienen sus máximos, sus mínimos, sus puntos de silla, si hay cuencas, se integran las cuencas, cuántos electrones tienen en esas cuencas. Entonces, todo eso nos da mucha riqueza para poder interpretar que en definitiva, yo creo que la aportación que hacemos los químicos teóricos y computacionales, aportar entendimiento a los problemas experimentales, ¿no? A las situaciones y los fenómenos experimentales. Bueno, eso desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista de materiales para la energía, pues veis, unos de los que voy a hablar y tenemos ahí en la cabeza son los termoeléctricos, muy importantes, los materiales termoeléctricos, búsqueda de materiales termoeléctricos. De aquí va a hablar la charla de Álvaro, a continuación de la mía, va a ser específica justamente de una familia de compuestos que son las escuteruditas, que son candidatos de termoeléctricos muy buenos. Trabajamos con fotovoltaicos, esto menos, en relación con un grupo que está en Ucrania, ahora mismo pasando la Rebulín, pero todavía en contacto con nosotros. Esta misma semana he estado en contacto con la persona con la que hemos publicado artículos y trabajo y hemos trabajado en ese terreno. Lo que os decía antes de las estequiometrías anómalas con los óxidos de plata, ahí también hemos trabajado y ha sido bastante fructífera la investigación en ese terreno. Creo que tenemos todavía más cosas para sacar, muchas cosas tenemos para sacar, a veces cuesta sacarlas. Tenemos cosas de los materiales MX2, materiales laminares, superficiales, bidimensionales, a veces relacionados con la catálisis. De hecho, en la primera de las charlas, no sé si Amanda, ya no me acuerdo, hablaba del sulfuro de molibdeno, ¿no? Y la actividad del sulfuro de molibdeno. Nosotros estuvimos trabajando no con clúster, sino con el sólido, viendo la diferencia entre el sulfuro de molibdeno y el seleniuro de molibdeno. Y el seleniuro de molibdeno parece que tenía mejor performance que el sulfuro de molibdeno para catalizar las reducciones de nitroarenos, por ejemplo, convertir nitroarenos en anilinas. Pues el seleniuro de molibdeno, los mecanismos de reacción que estuvimos estudiando y tal, generaban mayor rendimiento. Bueno, como veis, una parte importante, por ejemplo, tenemos ahí los cocristales, que bueno, son sistemas particulares, son cristales moleculares, sistemas particulares de mucho interés, sobre todo en farmacia, por ejemplo, con principios activos. Y después, desde la tesis de Fernando, que la hizo a medias, bueno, entre París, el Centro de Astrobiología y la Universidad de Oviedo, que trabajamos en hidratos, clatratos, hidratos de gas, CO2 metido en estructuras de agua, o metano metidos en estructura de agua. Estamos últimamente viendo procesos de sacar el metano y meter CO2 ahí dentro, que tendría una doble función, ¿no? Porque tenemos fuente de energía, metano, y guardamos el CO2 dentro. Bueno, pues por ahí también trabajamos. Como veis, tenemos un montón de sistemas bastante activos. Todo lo que estoy diciendo es bastante activo, ¿eh? No es que estén ahí parados y tal, no, está entre unos y otros, estamos siempre ahí con cosas pendientes y con mucha actividad. Y dentro de todo esto, a mí me gustaría incidir, porque está de moda lo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Bueno, eso no se ha inventado ahora. Nosotros realmente llevamos trabajando en tratamiento de datos desde siempre, y ahora tiene esos nombres, ¿no? Esos nombres más comerciales de inteligencia artificial o de machine learning, pero estamos en ellos y estamos realmente a lo mejor incorporándolos de manera más explícita a las metodologías y a sus tratamientos, ¿no? Y no nos queremos olvidar de eso, que está presente en nuestras investigaciones. Bueno, voy para adelante. Voy a decir un poco sobre lo de la anarmonicidad. Tenemos ahora un código nuevo que ya está funcionando. De hecho, está ahí enviado, está en los archives y está también enviado al NPJ de Computational Materials, un artículo en el que proponemos una nueva estrategia simple, sencilla, para incorporar la anarmonicidad a las simulaciones computacionales de los cristales. Queremos saber la termodinámica, no solamente en la aproximación, que es la aproximación cuasi armónica, la que se utiliza habitualmente, ¿no? Calcular las curvas de dispersión de fonones en aproximación armónica, y después cómo esas
curvas de dispersión de fonones van cambiando con el volumen, pues tenemos la capacidad de que las propiedades cambien con el volumen, que es la aproximación cuasi armónica, pero queremos ir un poco más para allá y queremos meter constantes de fuerza de tercer y de cuarto orden. Eso en Suecia, también en la Universidad de Chalmers, pero no en el grupo en donde estaba Fernando y Álvaro de Martin Ram, sino otro grupo diferente que tiene este simbolito de, no sé si es un gato, me imagino que es el gato de Schrödinger, que se escapó de la jaula, y tienen este diagrama de flujo, de cómo evalúan las constantes de fuerza de más órdenes. Pues eso se ha ido implementando, lógicamente, cuando llega a nuestras manos, sobre todo a las manos del programador fundamental, que es Alberto Otero de la Roza, pues encuentra margen de mejora en el procedimiento y entonces ha cambiado algunas cosas y lo ha adaptado a nuestras metodologías, ¿no? Y tiene como esas cuatro patas, que a lo mejor no hace falta que pase por ellas, pero esto ha dado lugar, como digo, ahora ya disponible, una nueva metodología donde podemos incorporar efectos anarmónicos. ¿Y son importantes los efectos anarmónicos? Pues en algunos sistemas muy importantes. Para la conductividad térmica de la red son imprescindibles porque dentro de la aproximación armónica la conductividad térmica es infinita. El diamante es de los sistemas. Yo al principio cuando me metía en esto digo, ¿el diamante será que conduce mal el calor? No, el diamante es de los que mejor conduce. Cuanto más stiff sea el potencial, cuanto más rígidos sean los enlaces y más dirigidos, la conductividad térmica se necesita que haya anarmonicidad para que haya una conductividad térmica baja. Y como veremos más adelante, la conductividad térmica baja es imprescindible para que el termoeléctrico sea muy eficiente. ¿Vale? Bueno, pues caminamos en el terreno de incorporar la anarmonicidad a la descripción de los sólidos cristalinos. Aquí tenéis valores de conductividad térmica, se mide en vatios, es calor por unidad de tiempo, energía por unidad de tiempo, por distancia, por longitud y por temperatura, ¿no? Es dividido. Y aquí el diamante es el que más tiene, y aquí otros sistemas. Cuanto más loosely sean los enlaces, más débiles, o bueno, hay muchas características que hacen que sea la conductividad térmica baja. Nos interesa, hay mucha gente que le interesa que la conductividad térmica sea muy alta. Si estás disipando energía en los ordenadores, pues quieres que se marche enseguida el calor de la placa madre, ¿no? Pero otras veces lo que queremos es lo contrario, que quede allí, porque un gradiente de temperatura, bueno, lo iba a decir después, genera una corriente eléctrica, es el efecto termoeléctrico. Bueno, entonces aquí había cálculos preliminares. Esto en colaboración con el grupo de Sevilla, de Antonio Márquez y de José Plata, que son los que llevaban más años trabajando en estos tipos de materiales. Aquí hay curvas de dispersión de fonones en distintas aplicaciones, con non-analytical corrections, con long range, con folding, con lo que sea. Diferencias. Estuvimos estudiando mucho todo el trabajo de campo, ¿no? Para antes de incorporar la metodología en el GIBS, en el nuevo programa. Y lo aplicamos, y esto es lo que se manda a la revista, lo aplicamos a casos muy sencillos, el óxido de magnesio y el óxido de calcio, o sea, casos así para testear cómo funciona. Entonces, la aproximación cuasi armónica, que es esta que aparece aquí como QHA, la aproximación cuasi armónica, funciona bastante bien y lo hemos aplicado, yo lo he aplicado muchas veces y seguro que más gente aquí lo ha aplicado muchas veces para describir propiedades en los sólidos cristalinos. Funciona muy bien hasta un límite de temperatura. Cuando te acercas al melting, cuando superas la temperatura de Debye, ya empieza a desviarse. Y es lo que Alberto, que es el principal autor del artículo, llama blowout, como que aquello se dispara. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, al volumen, se dispara. O le pasa aquí al Bull modulus, este es el isentrópico, vamos, el adiabático. Pasa esto con la temperatura. O a C sub P, pasa eso, o a alfa se nota lo que más, cuando quieres hacer un pronóstico utilizando la aproximación cuasi armónica en el óxido de magnesio, pues a 1000 Kelvin o por ahí, o incluso menos, ya empieza a desviarse. Los puntos son los valores experimentales, y los valores experimentales y los valores teóricos, pues hay diferencias debido a las propias limitaciones de DFT. Entonces hay que distinguir que hay diferencias porque la metodología DFT pues a lo mejor no calcula bien por el funcional que tengas, pero otras son inherentes a la metodología de los efectos térmicos, del tratamiento de los efectos térmicos. Entonces cuando vas
con la quasi-particle theory, que es la nueva, con la anarmonicidad, pues las tendencias, como veis, son muchísimo más acordes a las tendencias experimentales. Y cuando te vas a propiedades que son derivadas, que ya no son los valores absolutos del volumen, como pasa con la C sub P o con alfa, pues no solamente el comportamiento es el mismo, sino que además pues las cosas salen, como veis, muchísimo mejor. O sea que esto lo vendemos muy bien, se puede vender bien porque se ve, es muy aparente, ¿no? Ver cómo la mejora de la anarmonicidad hace que el acuerdo con los resultados experimentales sea bueno, no solamente en los valores, sino en las tendencias, ¿vale? La anarmonicidad no solamente sirve para describir bien la termodinámica de los sólidos, sino que además sirve para poder evaluar de manera, como decía, precisa, por lo menos correcta, el efecto termoeléctrico, ¿vale? Entonces, en el efecto termoeléctrico, como está ahí contado, si lo leéis ahí, pues eso, es la generación de una corriente eléctrica porque hay un gradiente de temperaturas, ¿no? Es el efecto Seebeck y tienes el efecto contrario, ¿no? Que si tienes un gradiente o si tienes una corriente eléctrica, pues genera un gradiente de temperaturas y entonces se utiliza como refrigerador, ¿vale? Se puede utilizar también el efecto los termoeléctricos. Y se mide su eficiencia con este parámetro, que es este otro parámetro, que es la eficiencia de Carnot, y este cociente, donde las temperaturas que aparecen aquí son las temperaturas frías, la temperatura caliente, la T con la raya encima, la temperatura promedio del sistema donde estamos tratando, y después aparece aquí lo de la Z, que tiene que ver, bueno, ZT es lo que llamamos, en español lo traducen así, pero que está mal traducido, la figura de mérito. Pero figura de mérito es, en inglés figura es una cosa y en español figura es otra cosa distinta, pero lo llamamos figura de mérito. Bueno, entonces interesa que la figura de mérito sea lo más alta posible, ¿vale? Y esta es la eficiencia de Carnot, es la diferencia de temperaturas partido por la temperatura más caliente, y lo que nosotros buscamos es que tengamos materiales con figuras de mérito muy altas, porque con esos materiales, pues los coches, pues aprovechando las gradientes de temperatura que hay allí cuando emiten, pues podemos tener termoeléctricos que lo conviertan en corriente eléctrica y vamos a minimizar y vamos a utilizar esa corriente eléctrica pues a lo mejor para que funcione el coche, con lo cual iba a gastar menos y menos emisiones y todas estas cosas, ¿no? Todo eso está recogido en este artículo de Rulli Brava. Bueno, sobre esto va a hablar Álvaro a continuación. Tenemos aquí la figura de mérito. En la figura de mérito aparecen estas magnitudes, la temperatura, pues está multiplicada por T, está la conductividad eléctrica, está el coeficiente de Seebeck, que es una relación entre la diferencia potencial y el gradiente de temperatura, y está la conductividad térmica, la K. La conductividad térmica tiene una parte, la conductividad térmica debida al movimiento de los núcleos y una conductividad térmica que tiene que ver con los electrones. Nosotros solamente hablamos de la conductividad térmica de los núcleos, de la red, es la que tratamos, ¿vale? Materiales que son muy candidatos de tener una conductividad térmica baja y una conductividad eléctrica alta, que es lo que queremos. Normalmente es difícil porque si tiene la conductividad térmica alta, la eléctrica también es alta. Si la tiene baja, la otra también es baja. Queremos dos cosas que son muy difíciles de encontrar: conductividad térmica muy baja, porque está en el denominador para que salga la figura de mérito muy alta, y una conductividad eléctrica muy alta. Las dos cosas queremos. Esas dos cosas queremos. Entonces, esos candidatos, pues una familia de candidatos son las escuteruditas, que tienen una estructura más o menos sencilla, dejan eso, cúbica, tienen estos octaedros, dentro tienen, aquí sería el cobalto y aquí serían los antimonios, ¿no? los vértices, y dentro dejan huecos en donde se puede meter un átomo, como si fuese un clatrato, ¿no? Que está ahí rattling, que está ahí variando, y eso es lo que genera que haya conductividad térmica baja, ¿vale? Y ese puede ser pues un metal alcalino, un alcalino tero, lo que sea. Esto, me estoy enrollando demasiado, esto lo va a tratar Álvaro más adelante, en la siguiente charla, ¿vale? Aquí tendríamos como el esquema de lo que queremos hacer y cómo la presión, nosotros venimos de trabajar siempre con las presiones, cómo la presión puede alterar esa figura de mérito, a lo mejor a favor o en contra. Bueno, más cosas que hemos tratado. Hemos estado tratando cuestiones de presión negativa, que como digo, la presión negativa pues es coger el cristal y estirarlo, pues en vez de comprimir, reducir, pues estirarlo. Entonces, en vez de tener presiones positivas, son negativas. Lo que pasa es que presiones negativas hidrostáticas
no tenemos aparatos para estirar por todas partes igual, así que como para comprimir esto hidrostáticamente sí podemos, pero estirar. Pero sin embargo, desde el punto de vista conceptual, a nosotros no nos importa que no se pueda. Nosotros tenemos la curva energía-volumen. Cuando el volumen es menor que el volumen de equilibrio, tenemos presión positiva. Cuando el volumen es mayor que el volumen de equilibrio, tenemos presión negativa. La presión en el límite de temperatura cero o estático es la derivada de la energía con respecto al volumen cambiado de signo. Bueno, tenemos las dos cosas. Y entonces, cuando nosotros estiramos, podemos calcular las presiones negativas, es lo que tendríamos aquí, el strain, ¿no? Estamos estirando y claro, llegas hasta un límite. Eso es la resistencia que tiene el material y aquí, cuando llegas al máximo, aquí casca el cristal. Se ha llegado al límite de estabilidad en presión negativa, ¿no? Que están aquí los valores del estrés, ¿no? Bueno, eso por un lado, trabajamos en eso. Y después en predicción cristalina, pues bueno, teníamos ahí, por ejemplo, yo qué sé, esto fue en el 2023, cuando estuve yo ahí en la Universidad de Buffalo, con Eva Zurek, pues estuvimos buscando estructuras cristalinas candidatas para el selenuro de hafnio, ¿no? Y encontramos, había muchas propuestas y dijimos, están todas mal, esta es la buena, con estos algoritmos, y la demostramos, la justificamos. Bueno, pues con esto doy por terminada la primera fase de presentación de lo que hace el grupo. Se han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, habéis visto alguna pincelada y vamos a meternos un poco con una cosa muy particular, ¿eh? Siempre todo, ciencia básica. Yo veo unas presentaciones que he escuchado esta mañana, aplicaciones casi muy presentes, muy explícitas. Lo nuestro es todo así, todo como muy básico, pero después entendemos que se puede aprovechar, entendemos, y eso la experiencia nos dice que sí, que causa cierta gracia, ¿no? Interés lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros queremos un modelo para que nos dé las propiedades termodinámicas de un sólido cristalino que tenga desorden posicional. ¿Y eso desorden posicional qué quiere decir? Pues que haya en el compuesto haya una especie atómica, que le llamo aquí a estrella, que ocupa menos posiciones que la multiplicidad que tiene su posición de Wyckoff. Yo qué sé, la plata, por ejemplo, por decir la plata, tiene posición 4A. Pues resulta que en vez de estar en las 4, solamente está en una, las otras 3 están vacías. Entonces, ¿cuál de las 4 ocupa? ¿Vale? En ese caso, ¿cómo modelizo yo la termodinámica de ese sistema? Está muy presentes esos sistemas. No solamente, y además queremos hacerlo con mucho rigor, queremos seguir siempre teniendo la energía con DFT y la parte con la aproximación cuasi armónica o con la nueva, con la anarmonicidad, podemos calcular las contribuciones térmicas. Y ese desorden posicional sería como un caso particular o engloba, mejor dicho, al desorden sustitucional cuando se encuentran las disoluciones sólidas, ¿vale? Las disoluciones sólidas valdría todo lo que voy explicando yo ahora, valdría para esto que estoy explicando, para las disoluciones sólidas. Pongo aquí este ejemplo. El que voy a tratar más adelante, que es este sistema, ¿vale? El QTT, le llamamos. Hay 4 cobres, vamos a empezar por los titanios. Los titanios son los que están en los vértices, como hay 8 vértices y están compartidos por 8, bueno, pues un titanio sería. Los 4 teluros son los naranjas, que están ahí, y los 4 cobres, 3 cobres son los que están en las aristas, que como hay 12 aristas y se comparten con 4, pues 12 entre 4, 3 cobres están ahí, y el cuarto cobre puede estar aquí, está en un hueco tetraédrico del cubo, en uno de las 4 posiciones. ¿En cuál está? En una. Esto estará pues en una celda unidad de esta, estaría así, en otra pues estaría en otro sitio, en otra. Entonces tenemos que modelizar eso. Normalmente, ¿qué hacemos? Cogemos esta celda y hacemos el cálculo y fuera. En el caso, por ejemplo, de esta disolución sólida que tratamos con Eduardo, ¿no? En la de molibdeno y wolframio, cuando queríamos la disolución sólida con 0,25, 0,75, pues de las 4 posiciones que podía tener molibdeno, una está molibdeno y las otras 3 está el wolframio. ¿En cuál está el molibdeno? ¿En esa de ahí? ¿En la tal? ¿Son equivalentes? Sí, pero la celda de al lado, si pongo esta, entendemos eso, ¿no? Habría que coger una supercelda mayor para poner todas las posibilidades, ¿no? Entonces, lo que presentamos es, por lo menos, conocer cuáles son las limitaciones que tiene nuestra metodología cuando la utilicemos o nuestro modelo y ver cómo si lo podemos mejorar y si cambian las cosas cuando las mejoramos, ¿no?
Bueno, entonces vamos a decir, aunque sea un poco, bueno, no sé si rápidamente, tampoco es muy complicado. Tenemos las posiciones de Wyckoff, que pueden ser 4. Tenemos que crear una supercelda. Creamos, por ejemplo, en el caso anterior eran 4 posiciones de Wyckoff. Creamos una supercelda que tenga 4 subceldas de esas. Y entonces, ¿de cuántas maneras podemos nosotros crear configuraciones? Pues de nw elevado a nw. En este caso, 4 elevado a 4 son 256 configuraciones. Y cogemos una celda, como digo, de 4 subceldas. ¿De esas 256 son todas distintas? No. Hay muchas que son equivalentes. ¿Cuántas hay distintas? N sub C serían las que son distintas. ¿Cuántas son equivalentes? Pues la degeneración que tiene cada una de esas que son no equivalentes tiene una degeneración que es G sub I. Después ahora vamos a ver un ejemplo. Eso para empezar, como para crear el modelo. Cojo una supercelda de 2x2x1 va a ser y con esas configuraciones tal. ¿Cómo calculo la energía? Pues como dije antes, la energía resolviendo la ecuación de Schrödinger con DFT, la aproximación cuasi armónica, y con la aproximación cuasi armónica yo puedo sacar las propiedades termodinámicas de cada una de esas configuraciones no equivalentes, de cada una de ellas. Y después, cada una de ellas va a tener, como no son equivalentes, va a tener una energía distinta, y entonces yo puedo calcular la fracción de ocupación a una temperatura determinada. Digo, ¿cuántas hay con la energía más pequeña? ¿Cuántas hay? Pues sigo la distribución de Boltzmann. Entonces, estos son los pesos que tienen cada una de esas configuraciones, ¿vale? Su degeneración, la exponencial, dependiendo de la energía. Y creo que falta un signo menos ahí en las energías, ahí en la expresión. Y esa sería la fracción de ocupación. ¿Y cómo calculo la propiedad termodinámica? Yo, si no hiciese todo esto, pues un valor de esto que me sale de aquí, me sale el valor con una configuración que he cogido solamente, tendría mi propuesta. Pues no, para hacerlo bien hay que coger y pesar los valores que tienen esas propiedades con los pesos, con la presencia que tenga esa configuración, a esa temperatura fija, que ya lo voy a decir a continuación, y saco el valor promedio. Entonces tengo dos posibilidades. La estática y la dinámica. La estática, ¿cuál es? Que yo sintetizo el material a 800 Kelvin, por ejemplo, y entonces a 800 Kelvin, de las configuraciones que tengo, habrá una fracción de ocupación. La de más baja energía, pues será el 80%, la de siguiente el 15%, el 3%. Tengo una distribución, ¿vale? Tengo unos pesos que son fijos, los de la temperatura de síntesis, aunque después yo cogí esa muestra y la cuencheé y la tengo a 300 Kelvin, pero tengo la distribución de la temperatura de síntesis. Esa es la descripción estática del desorden, ¿vale? Que puede valer, puede ser. Ahora, imaginaros que ese átomo que estaba en esa posición, que había 4, tiene energía suficiente a una temperatura determinada como para que se mueva y vaya a ella que se mueva, que tenga una barrera de difusión que sea pequeña. Entonces, cuando estoy a 300 Kelvin o 400 Kelvin, los átomos están moviéndose y entonces realmente tengo una distribución que es distinta de la de 900 Kelvin o de 800 de síntesis. Tengo la distribución que haya a esa temperatura. Eso, si es así, entonces estoy en la descripción del desorden dinámico, ¿vale? Porque estoy permitiendo, pero eso tengo que saberlo, si es posible esa movilidad o no. Si tiene barreras muy altas, me quedo en la estática, se ha quedado congelada la distribución a esa temperatura de síntesis, y si es posible, pues la otra. Entonces, estas ecuaciones son todas las mismas, menos la última, donde los pesos dependen de T, y la T es una variable, no como antes, que era la temperatura de síntesis, que era una distribución fija, ¿vale? O sea que es matiz importante, pero es un matiz que hay que considerar. Bueno, entonces vamos al sistema concreto. Este era el sistema que teníamos antes, lo mismo que teníamos antes. Y entonces el átomo de cobre, ese nuevo, que lo vamos a llamar cobre estrella, puede estar aquí, aquí, aquí o aquí. Puede estar en una de esas 4 posiciones, puede estar, ¿vale? Yo me creo mi supercelda. Puede ser más grande, pero cuando es más grande, pues los cálculos son mucho más largos y la persona que está haciendo los cálculos se niega a hacerlos. Dice, no, con esa supercelda tan grande no quiero hacer cálculos. Con esta de 2x2x1, aquí hay 4 subceldas, ¿no? Un cubito, otro, 3 y 4. Empezamos aquí. ¿Dónde está la bola, el cobre es estrella? Está aquí, que es lo mismo que la A. Pues esta es la A. Vamos en el sentido de las agujas del reloj. ¿Aquí dónde está? Está en la D.
¿Aquí dónde está? Aquí es la C. Y en el lado de abajo, ¿dónde está? Si os preguntase, está en la C. Antes dije la C, no, aquí esta es la B. Está ahí, ¿vale? ¿Veis? De manera que esta configuración particular sería A, D, B, C. Es esta de aquí, que está aquí. Y hay solamente, en este sistema, solamente hay 16 distintas, cada una con su multiplicidad. En total hay 256, pero esta estará 8 veces repetida, o está 16, tal, y suman las 256 que hay posibles. Pero solamente hay 16 distintas, cada una con sus degeneraciones. Y las tenemos todas, y todas calculamos la curva energía-volumen. De cada una de ellas tenemos toda la termodinámica de cada una de ellas. ¿Cuál es la termodinámica del sólido? Un promedio de todas esas pesada, o estáticamente o dinámicamente, ¿vale? Eso lo podéis aquí ver con resultados ya que vamos obteniendo. Estas son las 16 que hay, las multiplicidades que tiene cada una de ellas, está 8, tal, lo que sea. Estas son los grupos espaciales de cada una de ellas, porque el grupo espacial va cambiando. No es lo mismo que tengan las 4 muy simétricas, ¿no? Aquí veíamos, yo qué sé, veíamos aquí, yo qué sé, por ejemplo, mirar esta que simétrica es, ¿no? Con los 4 ahí, pues esta, sin embargo, pues menos, la que sea, esta monoclínica, la que sea. ¿Vale? Estos son los volúmenes, ya vamos viendo cosas aquí, los volúmenes son distintas, a lo mejor el que escribió el paper con una configuración solamente calculó esta, a lo mejor tuvo la suerte de, porque están ordenadas por energía, 0, esta es el estado fundamental, la configuración de menor energía, y esta la de más energía, a lo mejor está dando los resultados de la última, o la de esta, o la de tal. Fijaros, ya me estoy metiendo en resultados que están ilustrados después. Este es el band gap. Antes decía Miguel lo importante que era el band gap y que varíe mucho o poco. Fijaros cómo varía. Varía desde 0, porque hay una que es metálica. Una configuración es metálica. Hasta 0,50. No sé cuál había, 0,52. Esta de aquí, la segunda en energía. O sea que hay variabilidad, ¿no? A lo mejor también interesa congelar y tener una de ellas solamente en particular, si se pudiese, ¿no? Depende de los pesos o que domine esta. Bueno, en esta transparencia, en esta imagen, es como para sacar así como músculo. Hemos hecho todos estos cálculos. Hemos cogido las 16 y hemos calculado la ecuación de estado de todas. Aquí están las etiquetas que tiene cada una de ellas, o el volumen, el módulo y su primera derivada, todas ellas. Y tenemos toda esa información, todos esos puntos, todos los cálculos que requiere para poder tener todas las configuraciones con este tamaño de supercelda. Si nos vamos a 2x2x2, salían, no me acuerdo de qué orden, 60 y pico mil configuraciones y eran no equivalentes 200 y pico. Hemos hecho algún cálculo en alguna particular para que se viese que la energía y los volúmenes estaban dentro de estos rangos, pero nos hemos quedado haciendo el estudio en esta, de aquí. El band gap que decía antes, pues esta es creo que es la de mínima energía, la estructura electrónica, tiene un band gap que veis ahí que es indirecto. La banda de, aquí está el 2, ¿no? de esta estructura de bandas. La naturaleza de la banda de conducción de valencia es predominantemente, lo llaman, también tampoco me gusta la palabra, una hibridación. Yo hibridación lo llamo para otra cosa, es un solapamiento de los orbitales P del teluro y D del cobre y del titanio, y la banda de conducción, que está aquí en rojo, pues fundamentalmente es del titanio, de los orbitales S del titanio. Bueno, o sea, se puede hacer un análisis de una de ellas particular, porque hay propiedades en donde no podemos hacer promedios, ¿no? No podemos hacer promedios. Esta es de un valor particular. Aquí están los band gaps, como antes, y están señalados 4 resaltados para que se vean los valores. Está metálica, la de menor energía tiene este band gap, la de mayor energía casi también es metálica, la segunda tiene este band gap que es el máximo. Bueno, podemos hacer un poco análisis de esto, simplemente estoy dando resultados sin hacer mucho más interpretación. Esta es una gráfica que a mí me gusta y que bueno, discutimos y a otros les gusta un poco menos, pero esta a lo mejor es para preguntar a la audiencia y que piense, a lo mejor aporta alguna información. Si aquí están los volúmenes de las 16 configuraciones y tenemos los band gaps de los 16, y entonces encontramos esto de esta tendencia de diente de sierra, ¿no? Se ve, por lo menos yo veo aquí como que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, tal, tanto en el volumen como en el band gap. Y además, como que tienen un comportamiento inverso. Cuando hace el volumen, tal. Entonces, eso tenemos que entenderlo. No estamos discutiendo, no terminamos de entenderlo, o incluso no
no nos ponemos de acuerdo si es interesante entender esto o no es interesante entenderlo. También estamos discutiendo sobre eso. Bueno, hay más veces que aparecen estas relaciones que hay entre el homo-lumo en las moléculas y la estabilidad que tienen las moléculas. Y la estabilidad a veces tiene que ver también con las distancias, cuando son sistemas que son como muy confinados, pues a lo mejor el homo-lumo es muy grande, el volumen es pequeño, o sea, hay cosas que suenan, que podían congeniar con esto que estamos ahí puesto. Pero está la energía por el medio, porque están ordenadas por orden de energía. La de menor energía, la de mayor energía es la última. Y si haces esa correlación, esto es lo que se hace mucho con inteligencia artificial y con datos, ¿no? Empezar a ver correlaciones y a ver que después te dan predicciones, pero no hay una explicación del tipo conceptual que nos interesa a nosotros, a los químico-físicos en general, ¿no? Sino que te dan que funcionan las cosas, pero sin... Bueno, vamos ahora ya a las propiedades de la termodinámica, porque me quedo un poquito, no tardo mucho más. Bueno, entonces, estos son las 16 configuraciones, las curvas de las 16, independientemente, cada una de ellas, cómo son sus volúmenes con la temperatura, cómo son los módulos con la temperatura, en azul los módulos, en rojo los volúmenes, cómo es C sub P con la temperatura de cada una de ellas, cómo es el alfa con la temperatura. Si cogiésemos una de ellas, como hicieron en algún artículo anterior, pues darían solamente una curva. Nosotros tenemos las 16. Vemos eso un poco, lo de la relación inversa. Si el volumen crece, pues el módulo decrece. Eso que se conoce habitualmente. Vemos que la variabilidad en los valores es más grande cuanto mayor es la temperatura. Se abren, ¿no? Se abren un poco las curvas y vemos eso, pues que las tendencias son las esperadas. C sub P pues tiende al límite de Dulong y Petit, como suele pasar. Eso suele salir bien siempre en la termodinámica de los sólidos, siempre sale bien. Y alfa vemos que es positiva en todo el rango de temperaturas. Esto es de cada una de ellas. No hemos dado el valor promedio que daríamos. Bueno, entonces, si también otra propiedad que estudiamos, que además la había adelantado, de manera aproximada aquí, está calculada de manera aproximada, no con lo del high five ese, con todo el flujo de los suecos, sino con expresiones aproximadas, se pueden calcular la contribución de los modos acústicos a la conductividad de red y de la de los modos ópticos. La de los modos ópticos a la conductividad de la red es esta línea verde, que es casi nada, pero la calculamos, muy pequeñina la contribución, pero para hacerlo bien, pues la calculamos. Se la sumamos a la acústica y entonces obtenemos las conductividades, cómo cambian con la temperatura de las 16 configuraciones, ¿vale? Pusimos aquí cuáles, no hay ninguna que sea ni la de menor energía ni la de mayor energía, es la que tiene mayor o la que tiene menor. Estas son la 10 y la 14 son las que están en los límites de las curvas, de las 16 curvas, ¿vale? Están todas ellas. Las magnitudes que intervienen, todas estas que las manejamos normalmente, la masa, la velocidad del sonido que interviene en la conductividad, se aproxima por el módulo partido por la densidad, o sea que también lo tenemos. La temperatura, el volumen, el número de átomos en la celda, el parámetro de Grunhausen, que también nos lo da Gibbs, o sea, se calcula con el modelo de Debye, todo eso podemos hacer y podemos dar estimaciones. Salen valores por encima de los valores esperados, mejor, porque lo que queremos es que la conductividad térmica sea muy baja y esto sobreestima los valores, pero es un valor aproximado del rango del orden de magnitud, un poquitín por encima del orden de magnitud. Ya lo dicen en el paper donde proponen estas expresiones aproximadas, que se suelen obtener órdenes de magnitud un poco más, y lo hemos visto, funciona, lo hemos probado para el óxido de magnesio, todo eso, y estas fórmulas aproximan y las podemos tener. Bueno, tenemos ahora las distribuciones de Boltzmann, los pesos de cada una de ellas. Entonces, aquí están las 16 configuraciones, ojito que cada una tiene degeneraciones distintas, y entonces, aunque tenga más energía la 2 que la 1, puede que tenga el mayor peso, el peso es la longitud de este rectángulo, pues puede ser más grande porque se multiplica. Tiene que ver la G sub I, en el peso estaba la G sub I por E elevado a menos tal, partido por la función de partición. Bueno, y entonces tenemos los pesos a las distintas temperaturas. Entonces, las magnitudes termodinámicas promedio, las que yo daría en mi paper, pues pueden ser con la aproximación estática o con la aproximación dinámica. Aquí los pesos a una temperatura, si la temperatura de síntesis es 900, pues son estos pesos para cada una de las configuraciones. Los metería aquí. Las X sub I las tengo de la transparencia anterior porque tenían los valores de las propiedades de cada una de las configuraciones y ya está, y saco la promedio.
a esa temperatura de síntesis. Y si tengo el desorden dinámico, pues entonces tengo que meter los pesos a cada una de las temperaturas, que los tengo a todas las temperaturas. Bueno, pues aquí salen las propiedades teniendo en cuenta la descripción estática del desorden. Tendríamos aquí lo que están en línea de trazos o de punteadas, los resultados que salen con distintas temperaturas de síntesis, y con línea continua son los valores que salen con configuraciones particulares, la de menor energía y la de más energía, salen eso. Ahora, las promedio, las que tengo que dar, pues no salen muy parecidas. Algunas, bueno, están entre medios de las dos, otras veces no están entre medios de las dos particulares, están por aquí. C sub P, como cambiaba poco, pues sale lo mismo, tengas en cuenta una configuración particular o tengas en cuenta el promedio, te hayas esforzado. Alfa, pues hay algunas cosas que salen a medida que aumenta la temperatura por encima de lo que es una configuración individual. Bueno, pues tenemos ese análisis para que se vean las diferencias que hay. Y si queremos explorar si hay desorden dinámico, pues lo que vemos es si los átomos migran o no migran. Si me voy de esta posición, aquí está el cobre estrella, si me voy de esa posición inicial que estaba en la posición, no sé, me acuerdo si esta era la A, vamos a suponer, ¿no? Está la A que era aquí, esta posición. Después cambio y me voy, quiero ir desde la A, quiero ir hasta la B, quiero ir, ¿no? Y la B estaba ahí arriba. No, esta es la D, por ejemplo, ¿vale? Entonces, me quiero hasta ahí. ¿Cómo voy? Pues haciendo el NEB o yo a mano, mirando los puntos, diciendo por dónde va el camino de menor energía, pues me encuentro que pasa de aquí, se va aquí, se mete en el centro del tetraedro, después evoluciona un poco más hacia el punto final, que es ese de ahí. Entonces, a lo largo de ese camino, cuando difunde el átomo de cobre estrella, pues tengo que aportarle esta energía. ¿Cuánto es? Pues no es mucho, es del orden de 0,5 electronvoltios. Esos 0,5 electronvoltios son accesibles térmicamente para que se mueva. Entonces, proponemos que pueda haber desorden dinámico. Entonces, nos complicamos más la vida, pero tenemos las cosas más precisas calculadas, ¿no? Entonces, como es baja la barrera esa, tenemos en cuenta la difusión de los átomos y entonces el desorden dinámico, y calculamos entonces con esos nuevos pesos las propiedades termodinámicas. Y nos encontramos, bueno, pues cambios con respecto a lo que pasaba antes. Nos encontramos, esta sería la descripción, este sería el volumen, que hay un mínimo en el volumen y después subiría, y cuando pasamos a alfa nos encontramos que el sistema tendría una expansión térmica negativa. Tendría eso, negative thermal expansion, a baja temperatura. Que esto estaba enmascarado antes en el cálculo con el desorden estático o con la descripción de una de las configuraciones. Bueno, estas son las conclusiones de todo lo que he estado hoy hablando, de esta parte, de la parte del grupo y de la parte del QTT. Yo creo que casi todas las cosas las hemos tocado, son recientes, no hace falta volver a pasar sobre ellas. Y nada, termino pues agradeciendo de nuevo a todo el grupo y a los agentes que nos financian, el que nos financien, y a todos vosotros pues por la atención en la charla. ¿Alguna pregunta, cuestión? Hola, muy interesante la charla. Una pregunta que no me queda claro. El cambio del grupo espacial, porque inicialmente vosotros basáis en un grupo y como utilizáis una supercelda, claro, según la disposición que vais encontrando puede que se modifique. Sí. Pero inicialmente, por ejemplo, si se han hecho medidas en el material de difracción... Los experimentales te dan, lo que dicen ellos, te dan la estructura promedio. Te dan ellos. Y de hecho dan la estructura cúbica, es la que dan ellos, la promedio. Las cosas dependen mucho de la rapidez de las medidas experimentales con respecto a la rapidez en los movimientos de los átomos. Entonces tienen un promedio y entonces en promedio encuentran la distribución cúbica, la que dan ellos. Y Pero, por ejemplo, dentro de todas las posibilidades que habéis mostrado,
La cúbica, ¿cómo queda La cúbica, respecto en cuanto a la energía? Pues la cúbica... Porque lo lógico es que también encontraréis a lo mejor que cuando utilizáis ese una, grupo espacial... una de ellas, pero no sé si es la de mayor energía, ¿eh? La de mayor energía, que es ABCD, es donde tienes un átomo en cada una de ellas. La de mayor energía es la que sería la que tendría que ver con la promedio. Que no es, por ejemplo, la que en los cálculos sale como más estable. Claro, ¿sí? que es la de mayor energía. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Gracias por la charla. Tengo la impresión que hago una pregunta en cada charla hoy. Son Bueno. todos muy interesantes. Ya he hecho la pregunta a ti hace tiempo, pero voy a rehacerla. En la primera parte donde tú investigas ahí todo el bulk modules y equation of state y todo esto, estás ahí en temperaturas bastante altas, ¿no? Vas a 2000, 3000, no sé Sí, qué. el óxido de magnesio tiene la temperatura de fusión en 3000 y pico. Pues, ok. Este es La el óxido de pregunta magnesio. es, ¿tú vas adelante, más lejos que la temperatura de fusión? No. Eso me interesa. No. Me interesaría. La ver armonicidad eso. se pone de manifiesto. Ya. Por, ¿Tú lo ves? depende Sí. de los sistemas, pero cuando te vas más allá de la temperatura de Debye, pero sobre todo cuando te acercas a la temperatura de fusión, es donde más se pone de manifiesto, porque los átomos ya no empiezan a vibrar armónicamente, sino que vibran de manera muy anarmónica, y es donde más se pone de manifiesto. Después, a veces, cuando tú haces simulaciones, el blowout, ese comportamiento anómalo, a veces lo encuentras, depende de los sistemas, a veces lo encuentras mucho antes de la temperatura muy alta. Pero eso es un fenómeno, un signo de que está fundiendo, que está derritiendo la materia, ¿o no? Este blowout. No. Eso es un fallo de la aproximación cuasiarmónica. Ah, ok. Es un fallo de la aproximación. Cuando coges la aproximación, cuando haces los cálculos utilizando anarmonicidad, te generan las propiedades correctamente. Es la descripción teórica. Pero estas ecuaciones entonces se podría usar para estudiar justamente la transición de fase y de ir del cristalino al amorfo. Sí, el melting. Sí, el melting. Pues eso, me gustaría hacerlo. Sí, que no antes del melting. Pero después no. Tendrías que utilizar otro modelo distinto para la fase a la que transita. Ok, muy bien. Gracias. Sí, muchas gracias. Vale.